Bueno chicos, vamos a ir con el último de los pintores barrocos de las Cortes Católicas. Voy a empezar ahora con Rubens. Ahí tienen ustedes la fecha de nacimiento y de muerte. Él nació en los Países Bajos. Es interesante ver esto porque los Países Bajos es allí donde se encuentra la mayor diferencia entre los pintores católicos de los protestantes. Este es de una familia en la que el problema entre padre y madre en relación con la religión se dirime en un momento, y la madre es católica, y entonces él también tiene esa religión, y por eso es que va a pintar lo que pinta, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Pero si vemos sus obras, que vamos a ver ahora a continuación, vamos a ver que tiene un montón de influencias de la antigüedad clásica, del Renacimiento, de los venecianos, de Leonardo, de Miguel Ángel y sobre todo de Tiziano. Los temas que vamos a ver son de todo tipo: retratos, paisajes, cuadros de temas mitológicos, religiosos. También hizo dibujos para tapices, es decir, que ha tenido una obra prolífica, muy prolífica. Hizo cuantiosos trabajos, además porque él tuvo montado un taller que le permitió esa producción. Era como una especie de fábrica de cuadros. Ya les voy a ir relatando en el camino cómo es esto, ¿no? Pero se le conocen más o menos 1500 cuadros al óleo, y por lo menos 9000 dibujos propios de su propia mano, ¿sí? Entonces es una obra, como les digo, muy, muy cuantiosa. Él fue el pintor favorito de Felipe IV de España, que es el mecenas de Velázquez, recuerden, y esto es en la misma época, ¿sí? Y fue el principal cliente de Rubens. También fue predilecto de Carlos I de Inglaterra. Los Países Bajos en ese entonces estaban bajo el dominio de España, pero por los puertos que tenía allí tuvo contacto Rubens con los demás países, porque ese era un lugar muy cosmopolita. Y por eso es que tiene estas influencias de tantos artistas y de tantos movimientos, primero de los renacentistas, de los manieristas y también del naturalismo barroco. Los primeros años de Rubens son un poco oscuros. No se sabe mucho de su obra, pero sí que viajó a Venecia, que lo conoció al duque de Mantua, que lo nombró pintor de la corte, que se tuvo contactos y se ingresa a la familia Gonzaga, que tenía una gran colección de obras de Tintoretto, del Veronese, de los Carracci, de Caravaggio. Es decir, que allí con los Gonzaga es que toma contacto con la pintura italiana. Y luego, a lo largo de su vida, hace muchísimos viajes a Roma, España, no sé qué, y es enviado por sus mecenas a comprar cosas, que también ya lo vamos a ver, y en misiones diplomáticas, que también ya lo vamos a ver. Pero se los cuento así en general para que tengan ustedes una idea de quién estamos hablando. Acá tenemos esta batalla de Anghiari. En realidad, es una obra de Rubens, pero que está copiada de la batalla de Anghiari de Leonardo. Ustedes recuerden que Leonardo lo contrataron en el Palazzo Vecchio en Florencia para que pintara un mural con esta batalla. Y como ya conocen ustedes a Leonardo, la dejó inacabada, tuvo problemas con la técnica que le estaba experimentando y no le funcionó como quería, y entonces la dejó allí. Y lo que quedaba de esa obra, Rubens la copió, y este es el dibujo que hizo. En la actualidad esa pintura no existe, lo único que sabemos de ella, la única referencia que tenemos es este dibujo de Rubens, que ya verán ustedes que responde a otros preceptos artísticos y que tiene cualidades distintas en lo que refiere al estilo de la obra de Leonardo, ¿no? Les muestro estos estudios que son de Leonardo,
para la pintura de esa batalla. Esto es lo que queda hecho por Leonardo, que ha estado estudiando para hacer estos personajes. Son los personajes que ustedes verán en la pintura de Rubens, ¿no? De todas maneras, podemos decir que el furor, ese ímpetu de Leonardo, sí está. El movimiento está. Pero nadie pensaría que esta es una obra de Leonardo. En primer lugar, por la robustez de las figuras. En segundo lugar, por la concentración de las fuerzas, que a diferencia de los despliegues que tiene Leonardo en los movimientos, esos movimientos gráciles, digamos, son fuerzas distintas o movimientos distintos. Lo mismo que la falta de morbidez propia de Leonardo, y a cambio tiene estos escorzos tan potentes, ¿no? La composición es de una unidad única, que no estaría eso en el mundo de Leonardo. Es centrípeta, ¿sí? Y es abundante, es abundante. Hablando de abundancias, les voy a mostrar esta obra que es un retrato de María Serra Parlavicino. Esta es una marquesa que, como ustedes verán, aparece sentada como una reina en un trono. Y sobre el fondo oscuro, la pintura se hunde, digamos, en una negritud así hacia el fondo, pero veremos que en general es de alguna manera monocroma, ¿sí? Es en realidad un cuadro muy impactante por el lujo, la pompa, el naturalismo y los detalles, ¿no? Los máximos y los mínimos elementos están expresados, fíjense, de tal manera, a ver, ahí lo tienen, de tal manera que nos recuerdan a la tradición flamenca. Y sí, Rubens tiene tradición flamenca porque lo es, ¿no? A la vez vemos que en la imagen que son aspectos propios del barroco, como son los altos contrastes, la luz dirigida, envolvente, la apertura del espacio hacia atrás y también hacia nosotros, es decir, con nuestra coparticipación en la escena. También ese telón de fondo, ¿no? Y a pesar de que el personaje se encuentra en el centro de la obra, la distribución de la luz la desmarca del centro y agiliza de alguna manera la composición. Esta coparticipación en la escena está por esos primerísimos planos de la tela y por la mirada de la marquesa que la fija en nuestros propios ojos, ¿no? Él le agrega allí, no sé si lo ven, un loro ahí en la silla. Hay un loro, aquí está la cabecita, el pico, ahí está agarrado, ¿no? Que utiliza él como símbolo del bien. Pero fíjense la exquisitez y cómo eso que les digo de la tradición flamenca se ve perfectamente en esta pintura. Les voy a mostrar ahora la Adoración de los Magos de 1608. Este fue un pedido de la Corporación Municipal de España para decorar la sala donde iban a negociar España y las Provincias Unidas, que las Provincias Unidas son los Países Bajos, una tregua a una guerra que sostenían. El cuadro de alguna manera representa la agitación por los beneficios que obtendrían con la firma de este tratado de paz, que es el que conocemos como el Tratado de Amberes. Lo primero que vemos en la obra es este gran movimiento, esta fastuosidad, la abundancia de personajes, la cantidad, fíjense, están superpuestos, están hasta los camellos, están todos allí, ¿no? La cantidad de personajes que son un tanto desbordantes, ¿no? Lo mismo que el color, ¿no? Las luces.
si se observan esas luces, vamos a ver que destaca distintos puntos del cuadro que son muy evidentes. El niño Jesús, acá es lo más iluminado, ilumina a la Virgen y a José, ¿no? El niño Jesús, fíjense, la luz muy clara, estos ángeles que están acá volando, los reyes que están un poco iluminados, yo dije José, pero este es uno de los reyes, este es otro y este es el otro, iluminados así por el niño. También están muy iluminados estos escorzos, estos desnudos que están en el primer plano, y este caballero que está acá, que no es más que Rubens, es decir, que es un autorretrato. También hay focos de luz en las antorchas, también en las estrellas, hay como puntos de luz, ¿sí? Todo esto, esta cantidad de cosas que hay acá hacen de esta obra que sea un poco aparatosa, si no fuera que debajo de tantos motivos y colores y movimientos hay un orden que es un orden en diagonal, como ustedes verán, un orden en diagonal típico de la composición barroca, que de alguna manera aclara y también armoniza la composición. Esta es una de las obras que sufrió el incendio del Real Alcázar de Madrid, pero sobrevivió con sus defectos, porque tiene las orillas cortadas, parece que la arrancaron del marco y la doblaron y la tiraron para la calle, y así es como se salvó. De todas maneras, los personajes, los escorzos, estos, supongo que a ustedes les harán acordar a alguien que hemos hablado de que es también una influencia, que es Miguel Ángel, por supuesto, ¿no? Les muestro ahora un autorretrato con su esposa Isabel. Él tuvo 2 esposas, ¿no? Bueno, esta es una obra grande, ¿no? Es una obra de gran tamaño, es un autorretrato, yo creería que es en escala 1 a 1, ¿no? Que acá también él da cuenta de esta habilidad que tiene para representar los distintos materiales y sus texturas en este espacio envolvente. Podemos ver los bordados, los encajes, las sedas. En ese sentido se puede visualizar nuevamente el origen flamenco, que es lo que yo les decía. Pero a ver si tengo fíjense la joya que es esto, ¿no? En la pintura es una joya divina, la pulcritud, ¿no? Y el detalle minúsculo. Fíjense cómo ha trabajado el pelo, por ejemplo, y estos encajes perfectos, ¿no? Eso es muy visible en la obra de él. En realidad, en esta obra podemos ir siguiendo cada uno de los detalles y ver esa cosa minuciosa, ¿no? Ese detalle minucioso propio de los flamencos, como les dije. Pero también podemos ver acá la influencia veneciana por el colorido. Fíjense, por ejemplo, el color de las medias de él, ¿no? O el violeta con el azul, y es digamos, notable ese color, ¿no? Y también es notable no solo ese naturalismo realista de todas las figuras, los rostros, la madre selva que está allá detrás de los recién casados, porque esta es una obra de cuando se acababa de casar, sino que además la composición barroca, ¿no? Se puede notar la claridad del eje principal, que es un eje oblicuo que va a estar marcado por la pierna, las manos unidas, entrelazadas, que están casi al medio del cuadro, ¿no? Y la mano sobre la espada de él, el sombrero de la mujer. Es decir, que él va a utilizar este tipo de composición siempre. Ahí les vuelvo a mostrar la belleza de pintura, ¿no? Parece un bordado y no lo es, ¿no? Es perfecto. Bueno, les voy a mostrar ahora otra obra de él, que es El Descendimiento, de 1612. Este es un cuadro que le encargan
y se trata de la pieza principal de un tríptico para la Catedral de Amberes. Esto es cuando él ha vuelto de España, Italia, porque él anda siempre andando a Flandes, ¿no? Y lo que salta a la vista, como verán nuevamente, es el eje diagonal en luz, que es una luz muy potente. En ese eje es en el que se encuentra Jesús muerto, ¿no? A pesar de esta diagonal tan marcada y contrastada con el resto del cuadro, la pesantez, el peso, digamos, del resto de las figuras lo equilibra, dejando que fluya esta emoción trágica, ¿no? A los pies de él, aquí, se encuentran las Tres Marías, ¿no? Las Tres Marías, también está ahí San Juan, que se distingue porque está pintado con esa capa roja tan acentuada, ¿no? A esto le sumamos los gestos de todos los que lo sostienen mientras lo descuelgan al cadáver de Jesús. Todos estos personajes le dan el peso necesario, digamos, para que la composición no se desequilibre. Las figuras, como ustedes verán, ocupan casi toda la superficie, dejando el fondo sin mayor importancia. De hecho, si se fijan bien, la espacialidad está dada por la corporeidad de las figuras y no por el fondo. Si bien hay un uso notable de la línea, por ejemplo en el contorno de Cristo, no tengo una mejor foto, pero fíjense lo que es esto. Ven la línea perfectamente marcada, sobre todo ahí. Con eso lo que él hace o lo que él logra es desprenderlo del fondo, que sería el trapo blanco, porque como es tan blanco el Cristo por la luz tan fuerte, para separarlo bien, para dar la distancia necesaria, le marca allí ese contorno. Es una línea, a ver, acá también se ve, fíjense cómo se ve ahí, cómo lo despega de la mano, ¿no? Porque si no, este valor con este que está acá atrás serían muy similares. Entonces, para hacer la distancia, él le mete allí esa línea de contorno. Lo que les decía es que esta línea es tan ondulada, ágil, que se impone al carácter pictórico. Se impone al carácter pictórico porque la línea, como les dije, es usada aquí para resaltar detalles que se dan en esta zona de luz, a diferencia del empaste y la disolución de los contornos en las zonas oscuras. Les digo eso porque hemos estado viendo que la forma lineal responde al estilo del Renacimiento y a la forma cerrada, y en este caso esta línea funciona como un elemento compositivo, como un elemento de lenguaje, pero no es una obra lineal, sino que usa ese recurso a los fines de generar, en este caso, espacialidad. La gran expresividad de esta obra, su tono trágico remarcado, lo verosímil del peso de Cristo, ¿no? Que está como desarticulado, es como un peso muerto. También la tensión de quienes lo sostienen, ven que están todos en tensión sosteniéndolo, ¿no? Eso nos expone ante esta imagen, que es una imagen terrible. Es una imagen terrible, es una imagen física. Es una imagen que, bueno, iba a decir más allá del relato, pero no, sería más acá del relato, ¿no? Porque nos presenta el sufrimiento, nos lo hace sentir. Esa también es la función de la obra barroca, que es conmocionar, hacer sentir. Todo eso, ¿para qué? Para persuadir. Y por último les voy a
les voy a mostrar esta otra obra. De estas hay cantidades, tanto de la elevación de la cruz como del descendimiento de la cruz. Tiene muchas obras por el estilo, muy cercanas. Como les digo, él trabaja como en serie. Y entre sus pintores tiene expertos en hacer cielos, por ejemplo, expertos en hacer follajes. En realidad él hace los diseños, los pintores de su taller pintan las distintas partes y él acaba las obras, porque si no, no podría haber hecho tanta cantidad. Eso ocurre en momentos de muchos pedidos, porque hay otras obras que son enteras de su mano, ¿no? La mayoría de las que les estoy mostrando son enteras de su mano. Bueno, esta es una elevación de la cruz y si se fijan, esta obra también tiene características como la anterior. Fue pintada en Flandes también y da cuenta de la gran influencia de la pintura italiana. Si miramos acá las influencias, podemos ver Miguel Ángel, por ejemplo. De Miguel Ángel podemos ver los escorzos. Miren lo que son los escorzos de estos hombres. Estos hombres musculosos, ¿no? Estos escorzos con esa energía que se reconcentra en los cuerpos, ¿no? En esta acción de jalar las cuerdas para poder elevar la cruz. Esta reconcentración de la energía, ustedes recuerden, en escorzo es propio de Miguel Ángel. También podemos ver a Caravaggio, porque Caravaggio influye con esta luz encandilante que la vimos también en el descendimiento de la cruz recién, ¿no? Esta luz encandilante y en estos altos contrastes, además de ese verismo dramático fijado en un instante que es pasajero, donde el tiempo es ese instante. En ese instante las fuerzas musculares de los hombres en la tensión que genera el Cristo y la cruz en diagonal, nos involucra en esta angustia previa a la inevitable muerte de Cristo, ¿no? Bueno, el dinamismo de esta obra, como ustedes verán, es reforzado por Rubens con el uso de un color que es marcadamente activo, ¿sí? También por los contrastes, por las saturaciones y por estas formas que a veces se les ve el contorno, otras veces no, pero que son tortuosas, sinuosas. Eso es lo que le da a la obra todo ese dinamismo evidente en el que Rubens nos involucra. A ver si ahí tengo una imagen más de cerca para que vean que no es muy empastada esta obra, no es muy gruesa de pintura, pero sí de expresión. Y fíjense la cantidad de líneas en movimiento en todas partes. Todas las formas son así tortuosas, onduladas, ondulantes, y no solo en un plano, sino que en la forma del escorzo, lo que genera este movimiento imposible de asir en una sola mirada. Bueno, voy a continuar en otro video para terminar con Rubens.